Hoy continuamos la clase del diplomado con la unidad 1 del módulo 4. Antes de empezar quería hacer algunos avisos. Deshabilitamos el chat justamente por la cantidad de mensajes que nos llegan, ¿verdad? Entonces decidimos que en un momento final de la presentación, un poco antes, vamos a ir habilitando exclusivamente para realizar las preguntas. La modalidad de la clase, como todas los otros módulos, se van a ir desarrollando de esta manera. Esta semana estamos con la unidad 1 y la siguiente semana sigue el módulo 4 con la unidad 2. Vamos a tener una evaluación el día de mañana, que el plazo, ya saben, fue extendido, ya no es 3 días, es 8 días. Entonces, en honor al tiempo de los que están presentes, vamos a comenzar con este módulo que es sumamente importante, y también quería compartir con ustedes de que vamos a pedirle que se centren en realizar las consultas específicamente a este módulo. Hay varios temas que van a ser tratados de manera general. Y en el siguiente módulo vamos a desentrañar con profundidad lo que son los permisos, la concursabilidad y otros regímenes especiales. Entonces, quería presentarme. Mi nombre es Virginia Ayala. Estoy trabajando desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Mi dirección específicamente es la Dirección de Asistencia Técnica Legal, y hoy nos acompaña el compañero Alexis Ortega, que está a cargo de la Jefatura de Políticas Remunerativas. Nos encargamos de analizar todo lo que sea política salarial del sector público, específicamente la carrera administrativa. Bueno, como introducción, tenemos que definir lo que es función pública. Y Manuel Osorio, en su diccionario jurídico, nos dice que funciones públicas son las actividades y deberes que cumplen o ejercen real y efectivamente parte del poder público, ya sean las autoridades, los agentes o los auxiliares. Ahí ya hace una pequeña clasificación de las autoridades, de los agentes y de los auxiliares. Vendrían a ser la preclasificación que luego vamos a dar. Vamos a dar una clasificación más extensa, que son los cargos de conducción política, los agentes propiamente dicho, que son funcionarios públicos de carrera, y los auxiliares, que vendría a ser el escalón más debajo, el primer escalón. Y la Carta de la Función Pública del año 2003 establece que la función pública es el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo público. Las personas que integran una realidad nacional determinada. Dichos arreglos comprenden normas escritas, informales, estructuras, pautas, culturas, políticas explícitas e implícitas. Además, también su finalidad es garantizar el manejo adecuado de los recursos humanos en el marco de la administración pública, ¿verdad? Por supuesto, siempre basados en los principios de profesionalización, eficacia, transparencia y eficiencia, y el interés general sobre el particular. Las teorías acerca de su naturaleza. Realmente el inicio o la naturaleza de esta función pública tiene su raíz o su nacimiento dentro del derecho constitucional, ¿verdad? Entonces, la clasificación del Estado se basa en nuestro país, en la Constitución Nacional, y aparte tiene una naturaleza legal, porque, como ya dijimos en anteriores clases, tiene que estar estrictamente establecido todos los actos que vamos a ir realizando dentro de la administración. La Constitución Nacional se refiere en su artículo 101 que quiénes son aquellos funcionarios y empleados públicos. Son los que están al servicio del país, y todos los paraguayos tienen derecho a ocupar funciones y empleos públicos. Acá habla de funcionarios y empleados públicos. Luego dice que la ley va a tener que reglamentar cada carrera, los cuales dichos funcionarios y empleados prestan servicios.
Algunas carreras son la judicial, la docente, la diplomática y consular, la de investigación científica, la tecnológica, la del servicio civil, la militar y la policial. Entonces, volviendo a clases pasadas y recordándonos, hablábamos de sinónimos entre carrera administrativa o carrera del servicio civil. Nuestra Constitución establece carrera del servicio civil. Entonces, ¿qué es la carrera del servicio civil? Es aquella carrera conformada por el personal administrativo que no se encuentran insertas o no desempeñan funciones específicamente que se relacionen con las demás, que serían la militar, la policial, la diplomática o la docente. Manuel Osorio define al funcionario, que es el funcionario, es el órgano o la persona que pone en ejercicio el poder público. La extensión de este concepto son los que intervienen dentro de un servicio público y ofrece dificultades cuando su concesión está encomendada a simples particulares. Entonces, dice que no puede ser considerado el funcionario público un auxiliar secundario, debiendo que cumplir solamente órdenes de particulares, sino el funcionario que ejerce, ya sea el órgano o la persona, es el que ejercita el poder público dentro de la administración. Y la ley 1626 en su artículo 4 nos dice que es funcionario público la persona nombrada mediante acto administrativo. Acá la ley 1626 ya hace una clasificación de específicamente el funcionario público de la carrera del servicio civil. Nos dice que el funcionario público es aquel que es nombrado y que su cargo está incluido dentro del presupuesto general de la nación. Estas tareas tienen que estar cumplidas con relación a una función otorgada por cada organismo o entidad del que presta servicio. Este funcionario además es retribuido y tiene que prestar servicios en relación de dependencia. Luego vamos a hacer una diferenciación con el personal contratado. Antes vamos a citar algunas de las atribuciones que tiene la Secretaría de la Función Pública que están establecidas dentro de la misma normativa, la ley 1626, y entre ellas se encuentran atribuciones o competencias en cuanto a la gestión de personas, que es la formulación de políticas de recursos humanos basadas siempre en un mejor servicio, la organización y actualización de un registro sexado de la función pública, la preparación del Reglamento General de Selección, Admisión, Calificación, Evaluación y Promoción del Personal Público, basado siempre en concursos públicos, la participación en el estudio y análisis de las normas que regulan el sistema de jubilación y pensión, y la detección de necesidades de capacitación del funcionario público, estableciendo planes y programas necesarios. ¿Cómo se transmiten estos informes o estos resultados a la Secretaría de la Función Pública? Por medio de la actualización de números, por la actualización de organigramas, de solicitudes de actualización de estructuras orgánicas, por medio de la solicitud de actualización también de reglamentos de competencia o reglamentos de evaluación de desempeño. Reglamentos internos que también abarcan todo este tipo de actividades que se desarrollan dentro de una misma institución. Y la detección, la forma de detectar más rápida las necesidades de capacitación son por medio de las evaluaciones de desempeño. Además tenemos atribuciones de asesoramiento. Asesoramos a la administración central y todos los demás entes, ya sean descentralizados, gobiernos departamentales, municipales, sobre la política de recursos humanos que nosotros consideramos conforme a las políticas de gobierno deben ser planteadas o desarrolladas. Además, tenemos la supervisión, organización y funcionamiento de los organismos o entidades del Estado encargadas de recursos humanos. También proponemos el sistema de clasificación y descripción de funciones de los cargos, como su mantenimiento con relación a la actualización y escalafón para funcionarios públicos. Acá me quiero detener porque
Realmente hoy en la clase les vamos a presentar la propuesta que realizó el equipo técnico de la Secretaría con relación a, las necesidades que nosotros encontramos que deberían de tener la innovación o la modificación, como quisieran decir, llamarlas, la ley 1626. Como todos saben, hay un interés por parte del gobierno de modificar la ley 1626, entonces la Secretaría desde el año pasado viene trabajando en estos ajustes y hoy queremos mostrarle cuál sería la propuesta de clasificación de cargos que nosotros consideramos se debe implementar dentro de la administración pública para la carrera del servicio civil. Otras atribuciones que tenemos son recabar informes para el cumplimiento de sus fines. Como saben, como muchos de ustedes conocen, las personas recurren a la Secretaría de la Función Pública para distintos temas, para procurar de solucionar algún problema o algo que no están entendiendo cómo se aplicó, si se aplicó correctamente o si vulneraron sus derechos. Entonces, tanto la dirección de transparencia, el área de transparencia, como la dirección de asuntos jurídicos, nosotros en el caso que recibamos algún tipo de solicitud de dictamen jurídico con relación a la situación personal o situación laboral de algún funcionario, en caso que no contemos con la documentación necesaria, lo que hacemos es recabar primero los informes para poder dar un criterio sobre esa situación laboral. Realiza también estudios sobre materias de su competencia para toma de decisiones. Promueve el acceso de la mujer a los cargos de decisión en la función pública. Homologa y registra los reglamentos internos y los contratos colectivos de condiciones de trabajo dentro de todos los organismos cuando reúna los requisitos de fondo y de foro. Esta homologación lo hacemos desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos y siempre es un trabajo conjunto entre la institución que presenta con el abogado o el área correspondiente al análisis de esta propuesta, ¿verdad? Todos estos análisis están basados en garantizar el cumplimiento de los derechos y de los deberes de los funcionarios dentro de lo que establecen las normativas. Además, aprobamos los proyectos de reglamentos de selección, admisión, calificación y promoción del personal público. También, juntamente con la Dirección de Concursos Públicos, con la Dirección de Concursos de la Secretaría, se realiza el análisis del reglamento de selección para llevar a cabo los concursos, ya sea concursos públicos, concursos internos, concursos de mérito para la contratación. Y también tenemos, como última atribución que señalamos aquí, la designación de los jueces de instrucción sumarial para los sumarios administrativos a funcionarios de la carrera del servicio civil. Contamos dentro del sistema informático un módulo específico para el sorteo de estos sumarios, los cuales son públicos y están publicados en la página web los días y horarios de estos sorteos que antes de la pandemia, ¿verdad?, eran totalmente abiertos y ahora deberían si quieren participar de uno de ellos, deberían solicitar o agendarse, avisarnos que quieren participar de este sorteo. Además, en base a otras leyes, se nos ha atribuido algunas tareas que son la de revisión del cumplimiento del cumplimiento mínimo de funcionarios, que son estas leyes que citamos acá, leyes especiales, cumplimiento de la ley de información pública y accesibilidad al medio físico para personas con discapacidad. La ley de obligatoriedad de la incorporación para personas pertenecientes a comunidades indígenas. Entonces, desde la Dirección de Planificación se realizan el monitoreo correspondiente de que todas las instituciones cumplan a cabalidad con el porcentaje y en el caso de que no, ¿verdad?, tanto con el porcentaje mínimo requerido como en el plazo establecido, los datos y las estadísticas tienen que estar levantadas para dar información a la ciudadanía dentro de sus propias páginas. Esto tiene una regulación especial, ustedes pueden ir mirando estas leyes, tiene una multa en caso de incumplimiento.
Y acá nos referimos a los agentes públicos en general y queremos compartir lo que Agustín Gordillo establece, que en la práctica se denomina personal contratado a los agentes que trabajan para la administración pública, no desde los cargos o funciones permanentes, sino a través de convenios de plazo limitado que no los incorporan a la carrera administrativa. Tampoco les ofrece estabilidad, ¿verdad? La ley 1626 establece que el funcionario o empleado público son términos equivalentes. Entonces, cuando hablamos de funcionario o empleado público, estamos hablando de sinónimos. Y dentro de los agentes públicos podrían ser considerados todas las personas que cumplen funciones dentro del ordenamiento público o dentro del régimen del derecho administrativo, incluyendo a los contratados, ¿verdad? La ley 1626 abarca un artículo o varios artículos específicamente al personal contratado, donde dice que es una persona en cuya virtud un contrato lo suscribe con el Estado por un tiempo determinado para la ejecución de una obra o prestación de servicio. Sus relaciones jurídicas se van a regir por el Código Civil, el contrato respectivo y las demás normas que regulan la materia. Las cuestiones litigiosas se van a suscitar en la competencia o en el fuero de la jurisdicción civil. Además, hace separadamente una aclaración de el derecho, el Estado, quien suscribe un contrato con el servicio auxiliar que es específicamente para la prestación de servicios laborales, donde están incluidos los choferes, los ascensoristas, los limpiadores, ordenanzas y otros de naturaleza similar. Esta persona suscribe un contrato con la entidad y presta sus servicios auxiliares en relación de dependencia y su trabajo y su régimen está establecido por el Código Laboral. Esta relación contractual es considerada exclusivamente laboral. Entonces, en primer lugar, hemos señalado un contrato civil, que es para la presentación o para la prestación de un servicio, en la mayoría de los casos profesionales, y la segunda clasificación es la del servicio auxiliar que se rige por el Código Laboral. Me van a decir entonces dónde está la clasificación del personal contratado que cumple funciones permanentes o que cumple funciones dentro de las instituciones. Realmente eso no está previsto dentro de la ley 1626, pero sí en otras normativas, como por ejemplo la ley de presupuesto y en su decreto pertinente reglamentario. Entonces, reconociendo o estableciendo una relación laboral con un funcionario, con una persona que vamos a llamarle contratado de la administración pública, el Estado actúa dentro del ámbito laboral siempre y cuando ese contrato tenga, no requisitos, sino tenga elementos que conlleven a una demostración de una relación laboral. Entonces, ¿qué significa eso? Yo trabajo para el funcionamiento de una institución donde me reconocen, me reconocen vacaciones, me pagan aguinaldo y mi contrato es interrumpido o ininterrumpido. Es una cuestión que luego vamos a analizar y vamos a señalar que una de las cláusulas que establece la ley de presupuesto es el requisito de que tenga la cláusula de que no pueden ser ininterrumpidos. Eso debido al carácter de nuestro presupuesto general de la nación dentro de nuestro país. Y acá hace una clasificación la ley de presupuesto que el personal contratado es la persona que en virtud de un contrato y por un tiempo determinado ejecuta una obra o presta un servicio. Su naturaleza o relación jurídica va a estar determinada por el régimen legal aplicable. Las contrataciones tendrán duración determinada y una remuneración específica por un monto global, por un plazo que no podrá exceder los 12 meses, y las asignaciones temporales complementarias o otros conceptos del personal contratado tienen que estar imputadas en estos objetos de gasto, no debiendo sobrepasar el monto que establecen estas normativas presupuestarias.
También incluye el pago de aguinaldo, que es la 12ª parte de la remuneración que se deviene al funcionario. Los objetos de gastos, como por darle una introducción, ¿verdad? Se refieren o tienen que ver con la clasificación presupuestaria dentro de la administración pública. Los salarios o el presupuesto tiene partidas, o sea, está compuesto por partidas presupuestarias, y una de las clasificaciones, una de las innumerables clasificaciones, es la clasificación de pago de remuneración por objeto de gasto. Continuamos con las atribuciones de la Secretaría. Dijimos que es también un organismo central normativo para lo que tenga relación con la función pública y el desarrollo institucional. ¿Cuáles son las unidades operativas o cuáles son, en su mayoría, las áreas que recurren a la Secretaría de la Función Pública? Son las unidades de gestión de personas. Además, tenemos también deberes que cumplir, que son la entrega de informes anuales, semestrales, trimestrales, y también tenemos una atribución que es la de fiscalizar la implementación del cumplimiento de la ley. Vamos a hacer brevemente vamos a ir señalando los derechos y las obligaciones de los funcionarios, porque también vamos a dar específicamente en los demás módulos que van a venir, específicamente con las innovaciones en cuanto a los derechos y a las obligaciones del funcionario que fueron modificadas. En el artículo 49 de la Ley 1626 establecen algunos derechos, que es percibir el salario y demás remuneraciones previstas por la ley. Así también podemos incluir dentro de estas remuneraciones dentro de estas remuneraciones podemos incluir al aguinaldo. Además, tenemos los derechos de cobrar las vacaciones anuales, ¿verdad?, remuneradas, que es innegociable. Además, podemos usufructuar los permisos reconocidos en esta ley. También podemos hacer uso de los descansos establecidos en el Código del Trabajo, la estabilidad en el cargo de conformidad a lo establecido en la presente ley, los beneficios de seguridad social que establezca la ley respectiva. Tenemos derecho a renunciar, a interponer recursos administrativos y las acciones que consideramos oportunas, acciones judiciales. Así también tenemos derecho a que se nos trate con igualdad, sin discriminación frente a los demás funcionarios o a las demás personas. También tenemos derecho a ser promovidos de conformidad a los procedimientos que establezcan la ley, a capacitarnos para desempeñar mejor la tarea, a participar en huelgas con las limitaciones que establecen la ley, a organizarnos con fines sociales, económicos y culturales, y a prestar servicios en el lugar en el que fuera nombrado. Hay unos artículos que se refieren al derecho que recién vimos, que es la prestación de servicios en el lugar de donde vive o de donde reside el funcionario, con relación a los gastos de residencia que se deberían de abonar en caso de asignar funciones fuera del territorio donde él se encuentra viviendo. Y como obligaciones de los funcionarios, podemos citar algunas. Realizar personalmente el trabajo que tenemos, o sea, que nos asignan por acto administrativo, en las condiciones, tiempo, forma, lugar y modalidad que se determinen. Cumplir a cabalidad la jornada de trabajo establecida dentro de las leyes vigentes. Asistir puntualmente al trabajo y prestar sus servicios con eficiencia, diligencia, urbanidad, corrección y disciplina. Guardar el secreto profesional en los asuntos que revisten carácter reservado. Presentar declaración jurada en las formas que establece la ley. Observar una conducta acorde con la dignidad del cargo. Denunciar con la debida prontitud a la justicia ordinaria o la autoridad competente los hechos punibles irregulares.
Observar estrictamente el principio de probidad administrativa que implica una conducta honesta y leal en el desempeño del cargo, siempre con preeminencia al interés público sobre el interés privado. Acatar las instrucciones de los superiores jerárquicos relativas al trabajo cuando ellas no sean manifiestamente contrarias a la ley. Bueno, seguidamente en el programa establecimos y consideramos oportuno hablar de las resoluciones o de las tareas que la Secretaría de la Función Pública considera pertinente establecer en estos tiempos de pandemia. Son varias las resoluciones y quisimos hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Desde el inicio, que fue el 11 de marzo, donde la ministra resolvió aprobar un protocolo de aplicación de medidas preventivas ante el riesgo de expansión de coronavirus, que abarcaba o que establecía esa resolución, establecía en términos generales cuál va a ser la naturaleza o el régimen que van a ir desarrollando los funcionarios públicos dentro de sus oficinas y dentro de las tareas que les competen. La vigencia de la medida preventiva en ese momento correspondía a 15 días. Los OEE y todos los servidores públicos deberíamos de dar cumplimiento estrictamente a las medidas que establecía el Ministerio de Salud, que es el ente rector en esta materia, y realizar las denuncias a la Dirección de Transparencia y Anticorrupción. Como primera medida, a fin de evitar esta aglomeración, que fue la primera preocupación del Ministerio de Salud, consideramos que era oportuno realizar el trabajo a distancia o la modalidad que la institución considere pertinente, cuyo también este tipo de modalidad está ya establecida en la ley 1626, donde dice que las instituciones pueden brindar o pueden adoptar el mecanismo más conveniente en situaciones de fuerza mayor. Luego, el 12 de marzo, se amplía este protocolo, donde se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo. Se amplía el plazo establecido. El 13 de marzo también se amplía el protocolo de medidas preventivas y abarca un horario excepcional. Todo esto basado en los decretos que fue emanando el Poder Ejecutivo. El horario que se establece para las actividades presenciales de los funcionarios cuyo carácter es imprescindible es de 8 a 15 horas. Entonces, hay una modificación del decreto que reglamenta el horario, la jornada laboral de la ley 1626, que decía de 7 a 15. En este caso, y hasta hoy en día, eso no se ha modificado. El horario es de 8 a 15 durante el tiempo de la pandemia. También se establecen más medidas preventivas para el riesgo de la propagación y se exonera la asistencia a las personas con discapacidad que asisten a su lugar de trabajo. El 21 de marzo se amplía el plazo establecido con relación al protocolo de medidas preventivas y se amplía también el plazo de la resolución 152 que queda establecido hasta el 12 de abril. Se suspende y se exonera temporalmente la asistencia de los servidores públicos. Se establece cuáles van a ser. La verdad que eso ya fue a partir de las primeras resoluciones, que era encasillar o encuadrar a las personas vulnerables con relación a la edad de que deberían de estar en una situación no dentro de las actividades imprescindibles dentro de la institución. Y la asistencia mínima de los servidores a la institución. Luego, finales de marzo, también sacamos una resolución por la cual se dispone la implementación al interior de la Secretaría de la Función Pública, suspensión y exoneración de asistencia a los servidores públicos. En el mes de abril se unifica esas medidas preventivas y de control, se modifica la modalidad de trabajo a distancia por teletrabajo. Realmente nunca podemos
emanar algo tan específico porque cada institución tiene sus particularidades, ¿verdad? Entonces, cada director general es responsable de su área, de realizar el modo en que se van a venir a desarrollando las actividades, y cuáles son las personas vulnerables, cuáles son las personas que no tienen posibilidad de conectarse desde su casa. Entonces, cada institución debería de proveer los materiales de trabajo a los funcionarios. En mayo también sacamos 3 resoluciones, las acciones que deberían de ser adoptadas y mantenidas, y se establece la prórroga automática de las demás resoluciones anteriores. La jornada de trabajo dentro de la función pública lo establece claramente el artículo 59 de la ley 1626, donde dice que van a ser 40 horas semanales. Su ampliación de la jornada ordinaria del trabajo diario no constituirá trabajo extraordinario. El trabajo extraordinario no puede exceder de 3 horas diarias u 8 horas semanales. Solo podrá ser autorizado por escrito y en cada caso por el superior jerárquico. Horas extraordinarias, entonces, son las que se trabajan después de cumplida la jornada de trabajo ordinaria. Por supuesto que esto está establecido de manera más amplia en el decreto reglamentario, de modo a poder remunerar o establecer el mecanismo de pago de estas horas extraordinarias, ya sea adicionales o extraordinarias. Y también su clasificación, que no queremos hacer muy extensiva. Además, el funcionario público tiene prohibiciones que consiste en la percepción de más de un salario del Estado. Está prohibido la percepción de más de un salario en el Estado, a excepción de lo que establece la Constitución Nacional, que ya sabemos, con relación al ejercicio de la docencia. Y acá recordamos lo que dice la Constitución Nacional, que el funcionario o empleado público solamente puede ejercer más de un cargo cuando éste proviene del ejercicio de la docencia. Este artículo está reglamentado por la Ley 700 del año 96 y establece que en forma simultánea solamente se puede ejercer más de un cargo cuando el segundo cargo se trata del servicio docente. En el artículo 2 de esta ley abarca no solamente a la administración central, sino también a la departamental, municipal, a los entes autónomos, autárquicos, descentralizados y binacionales. ¿Qué quiere decir esto? Específicamente, el tema de doble remuneración o la prohibición de doble remuneración no está ceñido solamente a una carrera. Abarca toda la administración pública, la administración central, la descentralizada, los gobiernos departamentales, municipales, inclusive las binacionales, en este artículo 2 que recién analizamos. En el artículo 3 establece cómo va a ser la manera en que estos sean declarados cesantes. Y en el artículo 5 establece que la Contraloría va a tener intervención en estos casos de doble remuneración. El empleado que perciba más de un salario sin contraprestación efectiva será condenado a la devolución inmediata de todo lo percibido, más intereses legales e inhabilitación para ejercer la función pública de 1 a 5 años. También la ley 1626 abarca este tema de la doble remuneración, donde establece que solamente la docencia a tiempo parcial es una excepción para ejercer doble remuneración dentro del Estado. Y es compatible con cualquier otro cargo, no solamente administrativo, toda vez que este sea fuera del horario laboral, sin entorpecer el cumplimiento de las funciones respectivas. El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de sanción, previo sumario administrativo, por supuesto. Y también es independiente la responsabilidad administrativa de las demás responsabilidades civiles o penales que traigan aparejado esta situación
de doble remuneración de una persona. Las normativas presupuestarias, además de las que ya vimos que fue solamente la docente, establece o amplía esta permisión de ejercer más de un cargo dentro de la administración exclusivamente para el personal de blanco. Para el personal de blanco que va a ejercer funciones dentro de una misma institución o fuera o en instituciones diferentes. Este ejercicio del servicio médico o de atención de la salud puede ser remunerado hasta 3 o 4 vínculos por cada persona del sector público. Este también es un procedimiento que realiza la Secretaría de la Función Pública. En el área de doble remuneración tenemos establecido un procedimiento cuya resolución es la resolución 36/2020, que está en la página web de la Secretaría. Además, otros cargos docentes con la denominación o con la categoría LZIU que establece la ley de presupuesto son considerados netamente docentes. Esto es con relación a los cargos tanto del Ministerio de Educación como de las universidades. Y también hay una permisión de que el jubilado pueda volver a reingresar a la función pública siempre y cuando cumpla con unos requisitos que vamos a ver a continuación. Entonces, este es el cuadro de compatibilidad dentro de la administración. Un cargo administrativo es compatible únicamente con el ejercicio de la docencia. Varios cargos docentes entre sí también son compatibles siempre que no se contrapongan los horarios. Más de un cargo de personal de blanco también es compatible entre sí, hasta 3 cargos dentro de una misma institución o hasta 4 cargos en distintas entidades. Y las incompatibilidades son las siguientes. Más de un cargo administrativo, sea cual fuese la manera de ingresar, la manera sea electiva o no electiva, esto está expresamente prohibido, y así también sea esto dentro de la administración central o de las entidades descentralizadas, empresas públicas o binacionales. También es incompatible el ejercicio de un cargo administrativo con el cargo de personal de blanco. Y hay una excepción específicamente permitida, que es la del director de hospital de una institución. Solamente el director de hospital tiene derecho a percibir o a pertenecer al plantel administrativo como director que es, y también como médico en razón a su especialidad. Bueno, con relación a las diapositivas que hemos dado hasta ahora, quería pedirles que vayan tomando nota de sus preguntas y vamos a, seguidamente el programa establece la clasificación de cargos y, como les había comentado, vamos a hablar de la clasificación que tenemos hoy, que es el decreto 196, y de la propuesta en la que trabajó la Secretaría de la Función Pública, que para eso les voy a dejar con el compañero, el profesor Alexis Ortega, que les va a explicar todo lo que tenga que ver con clasificación de cargos y cargos de confianza y cargos de carrera. Buenas tardes a todos. Así como dijo la compañera Virginia, soy Alexis Ortega, estoy trabajando de forma directamente con ella en lo que es la Dirección de Asistencia Técnica Legal. Soy el encargado del área de Departamento de Políticas Remunerativas. Básicamente lo que hacemos en el departamento es analizar todo lo que es la reasignación de categorías para los compañeros que en algún momento ascendieron o llegaron a cumplir funciones en algún cargo de confianza, ya sea jefe de departamento, algún director general. Y básicamente lo que nosotros utilizamos para hacer ese análisis, primeramente la
ley 1626, que es prácticamente la Biblia para nosotros, como se dice. Y adicionalmente utilizamos este decreto, la 196 del 2003, que establece lo que es la clasificación de cargos administrativos, así como sus correspondientes categorías, que a hoy la tabla de categorías que corresponde a ese decreto ya no existe. Ya fue desfasada en su momento y ahora estamos teniendo nuevamente actualizaciones en cuanto a lo que son las categorías administrativas a nivel Estado, ¿verdad? Básicamente lo que estipula el decreto 196 en su artículo 3 es la clasificación por niveles jerárquicos que se establece de acuerdo al cargo que van desempeñando. El nivel A, que se define por la conducción política, que sería el presidente, el vicepresidente, u otros cargos de rango superior. O según los nombramientos que demuestran el artículo 240 de la Constitución Nacional. Después tenemos la clasificación B, que es de conducción superior. Básicamente creo que todos estamos en conocimiento de lo que son los cargos dentro de cada institución, que serían director general, director, jefe de gabinete, secretario general y el auditor interno, que son los cargos de conducción superior en cada institución, en cada OE. Después tenemos los de conducción de mandos medios superiores, auditor, coordinador, jefe de departamento, profesional 1 y el secretario. Después tenemos mandos medios, que sería el nivel D, administrativos y técnicos, profesional, secretario, técnico también. Mandos medios operativos, jefe de división, jefe de sección, técnico y secretario. Como está estipulado en la ley 1626, nosotros tenemos una clasificación en cuanto a los que corresponden a cargos de confianza. En todas las entidades dependientes de forma directa de la presidencia, hasta el nivel de jefe de división y jefe de sección corresponden a cargos de confianza. No así en las otras organizaciones que no están ligadas de forma directa a la presidencia, que los cargos de carrera vienen a ser hasta el cargo de jefatura de departamento. Después tenemos los cargos de nivel F, que serían los de apoyo administrativo, que básicamente son los asistentes administrativos para cada área. Y por último tenemos el nivel G, que son los de servicios auxiliares. Hoy tenemos esta clasificación en cuanto a los cargos de confianza dentro de lo que es la administración pública. Es lo que le estaba diciendo hace un momento. La demostración gráfica en cuanto a los cargos. Se demuestra básicamente que el director y director general, así como el director, en todas las instituciones corresponden a cargos de confianza. En la presidencia o entidades que dependen de forma directa de presidencia, se demuestra que hasta el cargo, de jefe de división corresponde a cargos de confianza. Y en los otros organismos del Estado que no dependan directamente de presidencia, van hasta la jefatura de departamento como cargos de carrera. Y en las entidades que dependen de presidencia, auxiliares, técnicos y profesionales serían los cargos de carrera netamente. Así como dijo la compañera Virginia hace un momento, tenemos un equipo técnico en cuanto a la propuesta de elaboración del proyecto para la clasificación de cargos administrativos, porque la verdad que sí hace falta una actualización en cuanto a lo que corresponde a la ley 1626 y dejar un poco en claro algunas cosas que tiene algunas lagunas nuestra ley actual, ¿verdad? Entonces, este equipo básicamente vio la necesidad de tener una nueva clasificación en cuanto a los cargos. Y básicamente lo que dejó en claro es tener conducción política, que sería de 2 niveles, que corresponderían a
lo que conlleva la representación del Estado y la dirección administrativa, que básicamente son para nosotros el presidente y el vicepresidente. En el nivel 2 serían se encuentran todas las máximas autoridades, los organismos y entidades del Estado. En esos cargos se estarían encontrando los ministros, secretarios ejecutivos, el escribano mayor de gobierno, auditor general, el Poder Ejecutivo, el Contralor, Defensor del Pueblo, los gobernadores, intendentes, etc. Los requisitos, básicamente, para nosotros se encuentran estipulados en la Constitución de la República del Paraguay. Después tenemos lo que corresponde a la conducción superior. Ahí también tuvimos la necesidad de tener o clasificar en 2 niveles, que sería el primer nivel, los que cumplen funciones de forma directa o brinda o dan una, ¿cómo diríamos? Explicación directa a la máxima autoridad de todas las gestiones que va haciendo dentro de la institución, perdón. En esos cargos se estarían encontrando lo que son los directores generales, el auditor interno institucional y el secretario general. En el nivel 2 encontramos lo que se desempeñan de forma directamente con el director general, que serían los directores y secretario privado. Luego vimos la necesidad de tener jefaturas. Actualmente nosotros estamos contando con una infinidad de cargos en cuanto a jefaturas. Con la matriz salarial se estuvo suprimiendo mucho lo que es jefe de división, jefe de sección, quedando lo que corresponde a jefatura de departamento, pero con asignaciones totalmente diferentes en distintas instituciones. No hay un criterio unificado aún en cuanto a una asignación única para los jefes de departamento a nivel Estado. Luego tenemos el nivel D, que corresponde a profesionales. El nivel 1 serían los profesionales de carácter expertos. Básicamente sería ya un profesional con una maestría, un doctorado, que tenga una especialización en cuanto al área que está desempeñando el funcionario. Sería el profesional 1. El profesional 2 sería básicamente un profesional principiante, un profesional que se haya recibido recientemente, que haya tenido, empezado su experiencia laboral como profesional dentro de la institución. Y el profesional 3 sería una persona que está próximo a terminar lo que sería la carrera de grado para poder recibir el título de profesional y ir desempeñándose como tal. Básicamente el requisito para estos cargos sería contar con el título de grado o básicamente estar a punto de terminar lo que sería la carrera, contar con competencias relacionadas a la función que estarías desempeñando y poseer conocimientos sobre administración pública. Luego tenemos el nivel de técnico. También tuvimos la necesidad de clasificar en 2 niveles, que serían los técnicos cuya función, técnico 1, es la de ejecutar tareas técnicas de naturaleza operativa relacionadas a su competencia. Sería de carácter experto, básicamente una persona que ya cuenta con una tecnicatura terminada. Y en el técnico 2 sería una persona que que cuenta también con experiencia básica en cuanto a lo que corresponde a función pública o estando ya estudiando alguna tecnicatura para desempeñarse en lo que es en la función pública. Luego tenemos el grupo F, que es los asistentes. Son los que básicamente tienen relación directa con el nivel C, B y A. Sería jefe de departamento, director y director general. Acá demostramos básicamente la estructura que tenía nuestra propuesta, que tiene nuestra propuesta. El de asistente administrativo, que siempre empieza una persona al ingresar en la función pública, de asistente administrativo del primer nivel salarial. Y va subiendo a lo que es el técnico 2, del nivel 2, luego técnico 1,
Posteriormente, por concurso y capacitación y experiencia y la evaluación de desempeño correspondiente, va demostrando que la persona es capaz y se ve la necesidad de que vaya ascendiendo de forma profesional en cuanto a la carrera administrativa. Entonces va pasando de asistente a técnico, de técnico a profesional y posteriormente a una jefatura de departamento, si la experiencia, la capacidad y el desempeño le permite. Luego tenemos aquí la forma, los requisitos que se tienen básicamente para el ingreso a lo que es la carrera administrativa en cuanto a la propuesta de la SFP. Los requisitos básicos serían la capacitación, el desempeño y la experiencia, siempre teniendo en cuenta la meritocracia, precisamente para el ingreso a la función pública y posteriormente para la promoción y el crecimiento profesional dentro de la institución, que sería por el concurso, siempre con un sistema de selección. Cambio grupo. Le voy a explicar un poco más adelante en cuanto al cambio grupo, con una tabla que tengo un poco más adelante. El cambio grupo sería básicamente pasar de forma horizontal al siguiente grupo ocupacional. Precisamente el grupo ocupacional se divide nuevamente por niveles. Cada nivel en el mismo grupo ocupacional van ascendiendo de acuerdo a la experiencia, la capacitación, la evaluación del desempeño y los años de experiencia y la antigüedad que va teniendo en cada área. Para pasar al siguiente grupo ocupacional, ese requisito para la promoción sería un poco más exigente, sería realizar un concurso interno dentro de la institución para poder avanzar al siguiente grupo ocupacional. En cuanto a la garantía de progresión, es justamente lo que le estaba explicando, es que vaya ascendiendo salarialmente a los siguientes niveles salariales o a los siguientes subgrupos para ir ascendiendo y de acuerdo justamente a los requisitos básicos que ya le mencioné. Movilidad. En cuanto a movilidad, básicamente se entiende que el desplazamiento del funcionario de un puesto de trabajo a otro. Tenemos dos tipos de movimiento, el tipo de movimiento interno y el movimiento externo. El movimiento interno se vuelve a clasificar en horizontal y vertical. El horizontal es de un puesto de trabajo, a un puesto dentro del mismo nivel salarial, dentro del mismo grado, sería dentro del mismo subnivel de técnico, técnico 1, que se estaría clasificando en varios grupos salariales. Entonces, cuando cumple con el requisito de la antigüedad, la capacitación, la experiencia, la evaluación de desempeño óptimo, se hace un análisis de todo el legajo de la persona y va ascendiendo de acuerdo a esos puntos que se tienen en cuenta. En cuanto al grupo ocupacional interno vertical, es cuando un profesional experto, sería profesional 1, pasa a cumplir funciones en algún cargo de confianza, ya sea director o director general, que es la propuesta, teniendo en cuenta que la jefatura de departamento necesariamente debe ser adjudicada al funcionario a través del concurso respectivo, ya que sería un cargo netamente de carrera a todo nivel Estado. Y el otro movimiento tipo de movimiento que tenemos del funcionario es el movimiento externo. Es el movimiento de una institución a otra, es decir, pasar de la Secretaría de la Función Pública a cumplir funciones en otra institución, ya sea para algún cargo de director o director general, o simplemente ya cumplir funciones en otra área que necesita la experiencia que tiene el funcionario. En cuanto a la estabilidad, y básicamente lo que es estabilidad es lo que obtiene, perdón, el funcionario a no ser despedido, para no ser despedido. Eso se obtiene a los 6 meses, en principio, que es el periodo de prueba una vez que ingresa en la función pública. Dentro de esos 6 meses, el funcionario o la institución pueden decidir de forma arbitraria lo que es
extinguir el vínculo que se tiene con el funcionario, y posteriormente a los 2 años se estaría teniendo lo que es la estabilidad definitiva dentro de la función pública. Esta es la planilla que justamente le estaba explicando hace un rato, que se explica que por los niveles, acá, en cuanto a lo que corresponde a asistente, tenemos 4 niveles de asistentes. Del asistente 1 para pasar al asistente 2, básicamente se debe de cumplir con los requisitos que les mencioné, que sería la experiencia, antigüedad de 2 años como mínimo dentro del cargo, capacitaciones. Lo que nosotros vemos la necesidad, impulsamos mucho, es la capacitación del funcionario. Entonces, al ver que eso está faltando dentro de la función pública, o para ir afianzando a muchos de los funcionarios, entonces uno de los requisitos es que el funcionario sea capacitado, se capacite de forma constante. Entonces, siempre el funcionario estará en capacitación, y eso también le ayuda al funcionario para ir creciendo de forma profesional, personal y sobre todo salarial. Y así, de forma asistente va creciendo al asistente 2, asistente 3, asistente 4. Al llegar al cargo de asistente con el nivel salarial 4, necesariamente aquí se debe de realizar un concurso, primeramente interno, para poder avanzar al siguiente grupo ocupacional, que sería el de técnico principiante. ¿Qué pasa si el funcionario del asistente del nivel salarial 4 no cumple con los requisitos mínimos para ascender al siguiente grupo ocupacional? Se realiza primeramente un concurso interno. Si no cumple con los requisitos mínimos, se ve la opción de realizar un concurso interno interinstitucional, que eso básicamente es que otros funcionarios de otras instituciones participen del concurso respectivo. En caso de que con ese tipo de concurso, el interno institucional, no se vuelva a ocupar esa vacante disponible en el grupo ocupacional de técnico principiante, 1 en este caso, ahí recién se ve la opción o la necesidad de optar por el concurso público de oposición. Y así, posteriormente, vuelve a hacer la carrera dentro de lo que corresponde a técnico principiante, para luego pasar a lo que corresponde a profesional principiante, o sería el técnico experto en este caso. Hasta luego llegar a lo que corresponde a la jefatura de departamento, que sería básicamente el mismo nivel en cuanto a jerarquía del profesional especializado. Bueno, básicamente esa es la demostración o la ponencia que estamos teniendo actualmente en cuanto a lo que corresponde a la propuesta que la SFP presentó, trabajó de forma muy minuciosa con el equipo técnico designado por la señora ministra. Particularmente creo que fue un trabajo bastante duro, y creo que muy ajustado a la realidad de hoy. Bueno, eso fue todo por el momento. Ahora le paso nuevamente con la compañera Virginia para que pueda hacer algunas aclaraciones más, y posteriormente continuamos con las preguntas de si es que existen algunas dudas o algo por el estilo. Le paso con la compañera, permiso. Realmente tenemos muchísimas preguntas y son temas que abarcan en la mayoría de los casos, o es la preocupación de la mayoría de los funcionarios, ¿verdad? Y queremos aclarar y queremos volver a señalar que básicamente la administración pública y el régimen que se aplica dentro de la administración se encuentra, es dinámico y se encuentra en todo momento
con innovaciones y en todo momento debe ser actualizado y ajustado. Desde la Secretaría lo que hacemos como política es el mejoramiento del servicio público en un primer lugar y por supuesto, ¿por qué no? El mejoramiento para poder prestar un servicio de calidad se necesita brindar un sustento, una garantía con todas las normas, cumpliendo todas las normas, una garantía al funcionario de que el funcionario está conforme dentro de su lugar de trabajo y que esté, por sobre todas las cosas, cobrando un salario que sea justo para esa persona. Es tan amplio que solamente quiero hacer una explicación breve. Con relación a los funcionarios permanentes dentro de la administración, anualmente nuestros salarios se encuentran establecidos dentro de la ley de presupuesto y esos salarios conforman una tabla salarial o una escala salarial, lo cual el Ministerio de Hacienda lo llama la tabla 70. Esta tabla 70 está incluida o está clasificada por niveles jerárquicos. Sabemos que en todas las instituciones tenemos desigualdad de salarios y desigualdad de oportunidades, ¿por qué no, verdad? Desigualdad dentro de un mismo nivel jerárquico. Hay profesionales que ganan 2 o 3 millones y hay profesionales que ganan 10 o 12 millones. Entonces, esto no va a tener un resultado de la noche a la mañana, ¿verdad? Dentro de esta propuesta nosotros establecemos un proceso en el cual estos procedimientos tienen que ajustarse de los que ya estamos dentro de la administración a lo que queremos implementar. Entonces, si yo ingreso a la función pública como técnica, ingreso por concurso público de oposición, yo me voy formando y voy estudiando para ofrecer un servicio de calidad o para profesionalizarme dentro del ámbito de la carrera de la función pública. La administración no puede de oficio otorgarme una categoría profesional cuando yo recibo un título universitario. ¿Por qué? Porque la administración lo que vela es el cumplimiento o el interés general. Si la administración va a estar al servicio de los funcionarios, realmente cada año vamos a enfrentarnos a una ampliación presupuestaria demasiado extensa. Entonces, ¿cuál es la vía correspondiente? Yo me preparo, yo concurso, yo me postulo para un perfil que está acorde a mi currículum y así voy promocionando o voy creciendo. Es el crecimiento natural dentro de la administración pública del funcionario. Hicieron una pregunta en Facebook acerca del comisionamiento teniendo rubro administrativo, si puede el comisionado cumplir funciones de personal de blanco. Y realmente es una pregunta que siempre nos hacen. El funcionario del Ministerio de Salud que se prepara y también estudia y quiere ingresar al plantel del personal médico, la institución puede realizar algún tipo de ajuste o algún tipo de, conforme a la situación del funcionario. Esa tarea lo realiza los ordenadores de gasto o las administraciones, la Dirección de Administración y Finanzas de cada institución. Por supuesto que no puede haber una variación sustancial dentro del salario, pero la regla es concursar por esos cargos para la promoción. Hoy, como está la ley de la función pública, la forma de promocionarnos es por medio del concurso interno o el concurso de oposición. Entonces, tenemos muchísimas preguntas, entre ellas la antigüedad del contratado, pregunta. Bueno, el contratado se rige por la normativa que establece su contrato. La estabilidad del funcionario público es un derecho del funcionario de carrera, del funcionario de planta, del funcionario permanente. El contratado no tiene estabilidad porque el contratado tiene una vinculación con el Estado por el periodo de ese contrato. Podemos discutir de que se van renovando por muchísimos años ese contrato, podemos discutir porque es la realidad, sabemos. Pero en el ámbito administrativo
no se reconoce esa antigüedad o esa estabilidad del funcionario contratado, del personal contratado, sí en el ámbito jurisdiccional, que nosotros no queremos opinar porque está el ámbito jurisdiccional para eso. Entonces, en el caso de que alguien tenga alguna consulta específicamente sobre su situación, ya sea por desprecarización o alguna otra, un tema más extenso, nosotros esperamos su correo, puede ser por medio de la plataforma o por medio de la página web, están publicados nuestros correos. En lo que podamos vamos a ir ayudándoles, o si ustedes necesitan un documento, ¿por qué no pueden pedirnos por escrito un dictamen jurídico? Comisionamientos, traslados sin línea presupuestaria, un funcionario judicial a una categoría administrativa. Traslados sin línea presupuestaria. La movilidad laboral se puede dar de varias maneras, ¿verdad? Se puede dar por traslado con línea o traslado sin línea. Sus requisitos también están incluidos dentro del decreto de presupuesto y realmente tenemos que analizar caso por caso. ¿Por qué tenemos que analizar caso por caso? Tenemos que analizar qué función cumple esa persona dentro de la carrera judicial, a qué cargo o a qué institución se va a ir, si esa institución aplica o no el régimen de la carrera administrativa, qué pasó con esa categoría, es inferior o es superior, fue matriciado o no fue matriciado. También hay una pregunta sobre la matriz y esta aclaración es totalmente pertinente hacerlo. La matriz salarial fue una política, un procedimiento que se estableció en un momento y realmente fue un sinceramiento salarial de las personas que en ese momento cumplían funciones dentro de una misma institución. No se aplicó a todas las instituciones, es cierto, vulneró, podemos estar de acuerdo o no, varios derechos. Actualmente ese proceso de aplicación de la matriz no se encuentra vigente, entonces todos esos beneficios que estaban previstos dentro del presupuesto de cada institución fueron sumados a la categoría permanente en un porcentaje establecido. Entonces, al concursar yo por una categoría que ya está matriciada, podemos decir que yo también estoy incluida dentro de la matriz. La homologación de los contratos colectivos es una atribución conferida a la Secretaría de la Función Pública que anteriormente tenía a su cargo el Ministerio del Trabajo. Hoy por hoy, la ley de presupuesto y el decreto reglamentario establece que la Secretaría va a trabajar en un modelo estándar, en un modelo en que todos puedan contener o aplicar los mismos beneficios y me van a preguntar entonces cuál es la legalidad o cuál es la vigencia de los contratos colectivos anteriores y realmente hay que hacer una revisión profunda de cada uno de ellos. No quiero ingresar en ese ámbito porque es un ámbito muy, muy complicado. La promoción salarial dentro de los contratos. Hasta el año pasado se permitía, conforme al decreto de presupuesto, un aumento hasta el 10% del salario anterior, hasta el 10% del monto del contrato, ¿verdad? Hoy eso está, este año eso no está plasmado, o sea, no está permitido y ante esta situación de la pandemia tampoco está permitido pagar o abonar montos superiores al monto ya asignado. El decreto reglamentario clasifica los niveles o podremos decirle los tipos de contratación con relación al perfil que necesita la institución. Jornaleros, personal técnico y honorarios profesionales. Esos montos tienen un tope y realmente el monto del salario del contratado o
del pago de beneficios al personal contratado, eso depende exclusivamente de la institución. Si la institución tiene 10 millones y para la contratación de jornaleros y necesita, su necesidad de dotación de personal es tantas personas, la institución tiene esa libertad de asignar un monto fijo a cada persona. Los cargos de confianza son necesariamente concursables. Realmente la ley establece que es obligatorio la concursabilidad para los cargos de carrera. Sin embargo, hemos realizado ya concursos para cargos de confianza y algunas cartas orgánicas, algunas leyes de creación de ministerios o de institutos tienen como requisito la concursabilidad para cargos de directores. Según la ley 1126 no es obligatorio, pero por supuesto que eso se puede hacer sin que esto implique algún tipo de estabilidad dentro de ese cargo. Los cargos de confianza tienen como requisito esencial la confianza propiamente dicha de la máxima autoridad. Si uno de esos requisitos falta o si uno de esos requisitos está ausente, ese cargo puede ser dejado sin efecto o la persona puede dejar de cumplir funciones en ese mismo momento cuando la máxima autoridad considere. ¿Cómo se va a realizar la financiación de la unificación salarial? Es una buena pregunta y ya hemos tenido mesas de diálogos anteriormente con la Dirección General de Servicios Personales del Ministerio de Hacienda. Y eso va a ser una tarea muy complicada. ¿Por qué? Porque nosotros queremos realizar los cálculos más justos para el funcionario y esa unificación, nosotros tenemos los criterios técnicos, pero realmente los que tienen los criterios presupuestarios son ellos, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda. Entonces, esa escala que el compañero les mostró está basada en grados. Cada grado tiene unos requisitos de cumplimiento de carga horaria de capacitación y de cumplimiento mínimo requerido para cada escalón, ¿verdad? Como él les comentó, el concurso o la promoción o el ascenso del funcionario dentro de un mismo nivel se podría ir dando, consideramos nosotros, solamente por el cumplimiento de algunos requisitos y para otro tipo de movilidad dentro de otro grupo ocupacional, por decirlo así, eso ya tendría que ser por concurso. Entonces, tanto esa escala salarial como la unificación salarial de lo que nosotros queremos hacer, queremos trabajar con el Congreso, con el Ministerio de Hacienda, y lo venimos haciendo siempre, esa unificación o ese ajuste en lo posible de lo más equitativo para todos los funcionarios públicos de una misma institución que cumplan las mismas funciones, que tengan el mismo grado de responsabilidad, que tengamos que velar por la garantización de sus derechos y de sus deberes, es lo que venimos realizando año tras año, ¿verdad? Todavía no tenemos un panorama final de cómo se va a hacer esa unificación, pero nosotros estamos trabajando en mesas de diálogo y estamos atentos siempre cuando nos requieran nuestros criterios técnicos. Los jefes que fueron designados y tienen una cierta antigüedad dentro de esas jefaturas. Y realmente hay que ver la jefatura a qué institución pertenece, ¿verdad? Hay instituciones, como ya dijimos, dependientes de Presidencia de la República. Nosotros, por ejemplo, somos Secretaría dependiente de Presidencia de la República. Aquí los cargos de jefe de departamento son de libre disponibilidad, son de confianza. Y la interpretación de la dirección jurídica es que los cargos de confianza en su totalidad, no solamente para los jefes, no generan ningún tipo de estabilidad. Estos cargos no generan estabilidad. Entonces, si un funcionario de carrera alcanza o llega a ocupar un cargo de confianza, por A o B motivo termina esa confianza o dejó de convencer a la máxima autoridad de que necesita ocupar ese cargo, debería devolver a sus funciones y a su remuneración anterior. ¿Por qué?
¿Por qué hago esta aclaración? Porque la ley 1626 habla de cargo anterior. ¿Y qué es el cargo? El cargo que nosotros ejercemos es la función y es también la remuneración que cobramos. Todo eso va vinculado. Yo no puedo ejercer una función de director general o no puedo ejercer la función de asesor jurídico o de profesional sin que tenga por lo menos los beneficios o en lo posible la categoría correspondiente con esa misma denominación. Tiene que ser equitativa. No puedo ejercer la función de un técnico y tener otra categoría profesional, por ejemplo. No es acorde a, a lo que está escrito y previsto en las normativas. IPS y cajas bancarias también se rigen por la ley 1626. Existen varias instituciones que accionaron judicialmente contra la ley 1626 y es entre una de ellas el IPS, por ejemplo. El Instituto de Previsión Social tiene una acción de inconstitucionalidad contra la ley 1626. Nosotros no podemos, ellos no se rigen por la ley, por el régimen de la carrera administrativa, aplican sus reglamentos internos y, sin embargo, tienen que dar cumplimiento a otros procesos que no están solamente dentro de la ley 1626, están en otras normativas que son como la ley de presupuesto o leyes especiales, ¿verdad? Si hay algún procedimiento que está dentro de la ley de presupuesto, incluso las instituciones que accionaron judicialmente contra la ley 1626, cuyos entes rectores de la Secretaría tienen que dar cumplimiento a esos procesos. Los concursos de desprecarización que ganaron y a la fecha no se les asigna modificación de línea. Realmente el equipo económico en varias oportunidades suspendió todo tipo de, ellos le llaman modificaciones presupuestarias, sean estas aumento o de salario, promociones o asignaciones, todo lo que tenga que ver con manejo de recursos humanos o categorías que ya sea por concurso o por otro tipo de proceso. Lo único que está permitido es el reingreso de personas para cargos de confianza y el reingreso de personas en reemplazo por causas naturales que están previstas dentro de la ley 1626, que son jubilación, fallecimiento o renuncia. ¿Quién define qué cargo es de confianza? Realmente los cargos están establecidos en el artículo 8 de la ley 1626. También hicieron una pregunta sobre el cargo de coordinador. El cargo de coordinador está plasmado en el decreto de clasificación de cargos, no así en la ley 1626. Entonces, cuando llega a nuestras manos un análisis de esa índole, lo que nosotros hacemos es primero decir qué es lo que está establecido en la ley y, por supuesto, analizamos a profundidad la estructura orgánica, si ese puesto de trabajo, qué relación tiene con la máxima autoridad y analizamos su estructura. También quería hacerles acordar que nosotros tenemos a nuestro cargo el análisis de esas estructuras, ¿verdad? Tanto la actualización como la creación de las estructuras orgánicas, estructura organizacional. Tenemos especialistas dentro de la Secretaría que analizan las estructuras y así como el manual de funciones de cada lugar. Entonces, no quiero hablar del cargo de coordinador porque no sé en qué sentido me están preguntando. Si es un coordinador general que está debajo de la máxima autoridad, podría ser considerado de confianza, ¿por qué no? Depende de los elementos o del poder de decisión que tiene ese cargo. Si es un coordinador que está por debajo de una jefatura, un coordinador departamental, por ejemplo, podríamos decir que no se trata de un cargo de confianza. Por eso el cargo de coordinador es amplio. Si ya no está vacante la categoría,
que se le tiene que asignar al funcionario de carrera que llegó a ocupar un cargo de confianza y se le saca ese cargo de confianza. Bueno, no se le puede dejar sin salario a la persona, por supuesto que no, se le tiene que pagar de alguna manera, ¿verdad? Se tienen que hacer las reprogramaciones presupuestarias y desde la Jefatura de Políticas Remunerativas, nuestro criterio es ¿qué pasa cuando pasaron 10 años y esa categoría ya no existe? Bueno, se hace un estudio y un análisis muy puntilloso acerca de esa categoría, cómo fue evolucionando año tras año a través de las leyes de presupuesto. Esa categoría técnico, que correspondía, por decir un monto, 2 millones hace 10 años, hoy yo sigo siendo técnica, pero esa categoría de 2 millones ya no se encuentra ni vacante ni existente. ¿Cuál fue la evolución natural de esa categoría de 2 millones? Y bueno, hoy es 6 millones. Entonces, con todas las documentaciones de todos los anexos de personal año tras año de esa institución, la modificación natural de esa categoría salarial o de ese cargo presupuestado es el análisis que hacemos desde la Secretaría de la Función Pública. También siempre procuramos de resaltarle a las instituciones que esa categoría que voy a asignar al funcionario esté conforme a su perfil. Ese funcionario ya no es más técnico y bueno, entonces veo qué categoría tengo similar a ese monto presupuestado que le corresponde conforme a su perfil. Vamos a ordenar, ya que estamos ordenando, vamos a ordenar un poquitito más de lo que podemos. Si el perfil de ese funcionario que dejó de ocupar el cargo de confianza es un profesional junior o es un profesional especializado, entonces voy a darle la categoría de profesional de 6 millones que le corresponde. ¿Por qué no? Bueno, realmente tenemos muchísimas preguntas sobre concursos, sobre matriz salarial, sobre cargo de confianza, contratos colectivos y no queremos extendernos demasiado. Vamos a tener otros módulos donde hablamos de la movilidad laboral, del comisionamiento. Hay un módulo dentro de 15 días que es empleo público, donde específicamente se va a tocar el tema del concurso, ¿verdad? Concurso desde ingreso hasta la promoción. Vamos a tenerle como invitada a la especialista que es la directora de concurso. Y además tenemos otros módulos donde también hablamos de la estabilidad laboral, de la movilidad laboral del funcionario. Entonces, aguardamos sus demás consultas por correo electrónico. Podemos hacer un foro también si es que les parece dentro de la plataforma. Y en el caso de que alguien necesite un dictamen personal o un dictamen sobre su situación laboral propia, también aguardamos su nota solicitando ese dictamen por medio de la mesa de entrada institucional. Bueno, por nuestra parte es todo. Quiero agradecerles a todos por haberse conectado, por haberse tomado su tiempo para invertir en su capacitación y pedirles disculpas si es que en algún momento no llenamos sus expectativas, pero realmente estamos haciendo todo lo posible y todo lo humanamente posible para aportar nuestros conocimientos, nuestro granito de arena a la calidad o al mejoramiento del servicio público y al crecimiento profesional y personal de ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos y sigan capacitándose. Mañana vamos a alzar en la plataforma el examen, son 2 exámenes, y cualquier duda o cualquier consulta vamos a estar hablando por correo electrónico. Tengan un poquito de paciencia porque somos 2 docentes de varios cursos y tenemos muchísimos correos, muchísimas preguntas y a medida que vamos pudiendo, vamos a ir contestando. Muchísimas gracias a todos.